rey y sacerdote, ¿ya? Yo quiero compartir esta bendición con mis hijos. Ellos me van a ayudar a explicar una primera parte del tema, ¿ya? Por eso están acá, pero estoy contenta porque pudieron estar cantando también, alabando al Señor. Nosotros desde que ya conocimos las alabanzas, las ponemos siempre en el auto, por lo tanto ellos se los van grabando un poco. Ellos me van a ayudar y la verdad que para mí es una bendición que ellos crezcan acá, aunque anden por afuera. Ellos están escuchando. Pablito ya conoce mucho del Señor y esperamos que Dios se le revele a ellos, así como un día se nos revela a nosotros, porque no es suficiente nacer en un hogar cristiano, es una gran bendición, pero cada uno tiene que tener su experiencia personal con el Señor. Así es que yo les voy a pedir que ellos pasen acá adelante. Vamos a hacer una representación. Esto es algo muy sencillo que lo hicimos para Navidad. Jaime tuvo la inspiración de Dios de explicar qué era lo que había ocurrido y lo vamos a hacer para la gloria del Señor. Bueno, en el principio Dios creó el cielo y la tierra, ordenó todo el caos que había y una de su mayor creación fue el hombre. Y el hombre estaba en plena comunión con Dios. Estaba disfrutando de una comunión muy preciosa, había cercanía, conversaban, había una comunión muy íntima. Pero el hombre desobedeció a Dios y le dio la espalda. Le dio la espalda a pesar de que Dios lo había creado, pero le desobedeció. Entonces lo que pasa es que Dios también le da la espalda al hombre. Y hay una situación donde el hombre no es capaz por sí solo, no había forma en que pudiera volverse a Dios. Y Dios en su soberanía, en su justicia, en su pureza, no era capaz tampoco de volverse al hombre. El hombre quedó condenado para siempre, la humanidad completa, caída. El hombre no era capaz, pero vino Jesús, enviado por Dios el Padre. Y Jesús, con una instrucción clara de venir a entregar el mensaje, de venir a reconciliarnos, lo que hace Cristo es que da vuelta al Señor, a Dios el Padre, lo da vuelta hacia el hombre. Y solo de esa manera logra a través de su sacrificio dar vuelta al hombre y volver a abrir la comunión entre el Padre y la humanidad completa. Esta es la redención de Cristo, es como Cristo nos redime, como Cristo nos salva, como Cristo nos abre el camino para poder estar nuevamente en comunión con Dios el Padre. Que el Señor nos bendiga. Gloria a Dios. Y ahora se va. Bueno, los oficios de Cristo. La verdad es que para que nosotros podamos entender por qué fue enviado Jesucristo por el Padre, hay que considerar estos tres oficios, el de profeta, rey y sacerdote. Y la verdad es que cuando logramos entender en profundidad esto, porque nosotros siempre decimos que Cristo es nuestro Salvador, pero hay una profundidad tan bendita, porque los católicos también hablan de Jesucristo y hay otras religiones que también hablan de Jesucristo, pero no con el sentido profundo del Mesías, del Redentor, del Salvador, y también le quitan la autoridad que Él tiene, el dominio que tiene sobre la iglesia. Cuando nosotros logramos entender esto, lo que nos va a permitir es que nuestra fe en Jesucristo tenga el fundamento sólido de la salvación. O sea, si nosotros estamos aprendiendo esto, nos va a permitir entender que solamente a través de Cristo hay salvación. Solo Él tiene el poder de salvar. Lo hemos escuchado esto desde ayer. Por lo tanto, es muy importante entender en profundidad estos conceptos.
tecnología. Ya. Bueno, debemos recalcar que el título Cristo recoge los tres oficios. Ayer entendíamos que los nombres, el significado que tiene. El Mesías prometido, está en ese sentido, es el Cristo o ungido. La verdad es que en el Antiguo Testamento, tanto los sacerdotes como los reyes y los profetas eran ungidos con el aceite que Dios había consagrado para su uso. Y Cristo es el ungido, es el mediador prometido. En Isaías, en el Antiguo Testamento, ya nos hablaba y decía: el Espíritu de Jehová, el Señor, está en mí, porque me ungió Jehová. Estaba haciendo referencia a Jesucristo. Y ese mismo texto que estaba en Isaías, en el Antiguo Testamento, en Lucas se vuelve a repetir y complementa y dice: para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cristo fue enviado. Había una promesa de que Cristo venía, que venía un Mesías, que venía el ungido. Los profetas eran ungidos con un aceite especial que se consagraba para ese oficio, pero Cristo es el ungido por el Espíritu Santo, por Dios mismo. Había una promesa que estaba desde el Antiguo Testamento. Esto de que venía el Mesías era un mensaje muy importante en el pueblo judío. Para ellos era de mucha relevancia. Esto les permitía tener una esperanza. El Mesías, el prometido, el Redentor. Era un mensaje tan claro como probablemente es ahora. Sin embargo, ellos lo hablaban, pero a veces lo hablaban solo de manera conceptual, porque los mismos judíos fueron los que no reconocieron a este Cristo. También esto trascendió tanto los samaritanos, por ejemplo, que no era un pueblo que tenía la doctrina correcta. Cuando Jesús se acerca a la samaritana, le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Ella no estaba diciendo algo incorrecto, pero la verdad es que no lo estaba comprendiendo. Ni siquiera reconocía que estaba hablando con el Cristo, con ese prometido. Y yo espero que nosotros sí escuchemos su voz, sí le reconozcamos, sí abramos nuestro corazón y lo aceptemos como nuestro Redentor. Había una promesa desde el Antiguo Testamento. Todo el mensaje tenía que ver con este Redentor. Y la verdad es que Dios siempre tuvo cuidado de su pueblo y mantenía un mensaje de salvación a través de los profetas. Los profetas eran muy importantes en la antigüedad, porque era el que hablaba en nombre de Jehová. Hablaba un mensaje y mantenía a la iglesia ahí en expectativa, con una esperanza hasta que llegara el Mesías. Nosotros como iglesia estamos en ese mismo transcurso. Jesús va a volver por su pueblo, Jesús va a volver por su iglesia. Y hoy la verdad es que tenemos un mensaje claro, una esperanza viva. La promesa del Antiguo de que vendría un Cristo, en Isaías dice: he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Ayer también comentábamos Isaías 9:6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este era el mensaje que el pueblo judío estuvo recibiendo constantemente a través de los profetas. No todos lo comprendieron, no todos lo aceptaron, pero venía este mensaje, era constante, venía a través del Antiguo Testamento. Y Cristo vino al mundo, Cristo nació, su pueblo lo rechazó, su pueblo lo mató, pero Dios levanta un remanente que cree. Estaban los apóstoles que creyeron que era el Cristo y aún así les costaba, estando con Él ahí, que el Señor, insisto, abra nuestro corazón, nuestro entendimiento y que le reconozcamos al Señor como nuestro Salvador. Vamos a entrar ya al oficio mismo. El oficio del sacerdote lo va a compartir Leonardo. Entonces, en el oficio profético, en el Antiguo Testamento, el profeta era quien hablaba en nombre de Dios, transmitía el mensaje de Jehová al pueblo. Los profetas tenían el oficio de mantener a la iglesia en expectativa,
dándoles de qué sostenerse hasta la venida del mediador. La verdad es que ayer nuestro pastor, cuando nos hablaba que era el pan de vida y que nos nutría, la palabra del Señor provoca eso mismo en nosotros. Es capaz de sustentarnos, de sostenernos, de tenernos con esperanza. El profeta antes era la persona elegida para hablar en nombre de Dios. Sin embargo, en Hebreo 1 nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesucristo vino a la tierra y Él es el mensaje enviado por Dios. Él mismo fue capaz de venir a la tierra. Él era testigo de la gloria de Dios. Nosotros ya hemos entendido que Jesús es el Hijo de Dios en su naturaleza divina, estaba con el Padre, y hasta que vino Cristo, Dios nos hablaba a través de los profetas, nos hablaba a través de la creación, nos hablaba a través de su poder, de los milagros, pero cuando vino Cristo se aclaró todo, y lo que hace es venir Cristo y ser el mensaje mismo. Él es el mensaje, Él es lo prometido, Él nos refleja el amor de Dios, todos los atributos nos refleja el amor, la soberanía, la omnipotencia, todos los milagros eran parte de su naturaleza divina. Jesucristo, el mensajero que vino enviado por Dios el Padre como testigo fiel de la gracia de Dios, de una manera especial que lo distingue del resto de los profetas. Lo sorprendente de todo esto es que no solo es el mensajero, sino que también Él es el mensaje. En Juan 17 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien ha enviado. Cuando el pueblo de Dios sabía que venía este prometido, probablemente como nosotros podrían haber pensado, y yo cuando estudiaba yo decía: pero ¿cuál es el mensaje? Y le decía a Jaime que estaba nerviosa porque como que tenía todo ordenado, pero no sabía cuál es el mensaje. Y grave error de mi corazón, de mi incredulidad, de mi mente humana, de mi límite humano en mi pensamiento, porque no hay nada más útil que conocer a Jesús. Él es el mensaje. Dice: y esta es la vida eterna. O sea, podría ser sencillo, tiene una profundidad enorme, pero no es más que esto, es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien ha enviado, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Podrá una sabiduría humana ser mejor que este conocimiento bendito que viene del Padre? Pues me propuse no saber, dijo Pablo, entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Él había entendido, a él se le reveló Jesucristo mismo, y entendió. Pablo era un hombre muy estudioso, él tenía mucho conocimiento. Aún así no entendió que Cristo, que lo que él había estudiado por tantos años, ya había llegado, ya estaba en la tierra. Y Jesús se le reveló y él entendió que no hay nada más útil que conocer a Jesucristo. Los que por fe lo han percibido tal como es, han captado la infinita plenitud de las bendiciones celestiales. A mí me da mucha pena cuando hay hermanos en la iglesia que dicen: esto es el Evangelio, como que quisieran algo distinto. Y esto es la sencillez del Evangelio. Es Cristo encarnado que vino a la tierra y que nos abrió el camino, nos dio la posibilidad de que el hombre pudiera en toda su naturaleza pecaminosa volverse al Señor. Este es el Evangelio. ¿No será suficiente? Yo creo que sí, es suficiente, es suficiente, es suficiente. El resto lo hace el Señor, las obras, el Espíritu Santo obra como quiere, pero esta es la sencillez del Evangelio. Tiene que ser nuestro fundamento firme. Nadie nos puede mover de eso. Nadie puede venir con profecías falsas. Por eso mi corazón rechaza la profecía, el mensaje de la prosperidad, como que nos cambia el foco y hace que nuestra mente se fije en lo terrenal. Pero el reino de Dios no es terrenal, no es terrenal. Este es el mensaje divino del Señor, es el mensaje importante, conocer a Jesucristo.
Que el Señor nos permita seguir conociendo de este Señor tan bendito. Quizás lo hemos escuchado, pero la palabra del Señor es fuente inagotable. Usted puede leerlo 1000 veces y el mensaje va a fluir y va a ser vida como corrientes de agua viva dentro de su ser. Para finalizar el oficio profético, la dignidad profética de lo que decimos que Cristo fue revestido nos hace saber que todas las facetas de la sabiduría perfecta están incluidas en el conjunto de su enseñanza. No hay otra enseñanza más pura, no hay otra enseñanza. Usted cierre su mente y su corazón a cualquier enseñanza que no esté bajo la autoridad de Jesucristo. ¿Cómo nos guiamos? Por la palabra del Señor. Todo lo que esté a la luz de la palabra del Señor, usted esté tranquilo. Y si algo no le entiende, es un misterio del Señor, y no indague, no intente sacar ahí conclusiones. Si no está escrito, usted no se meta ahí. Aquí está la luz de la palabra, está la claridad completa, la enseñanza perfecta. Amén. En el oficio como rey, a mí la verdad es que este tema me impactó mucho. Ahí les voy a ir explicando por qué. En Isaías, hablando del reino del Mesías, se le entrega un conjunto de atributos para ejecutar su mandato. En Isaías, en el Antiguo Testamento, hablando del reino de Dios, del Mesías, el título de hecho de este capítulo dice el reino del Mesías. Se le dio un conjunto de atributos, también lo leíamos ayer, y dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Habrá otro líder más espectacular que este, con tantos atributos dados por Dios mismo? Si nuestros presidentes o en los países donde todavía hay rey tuvieran al menos uno de estos atributos, la verdad es que sería muy distinta la situación, muy distinto el liderazgo. Pero a nuestro Cristo se le dieron todos estos atributos: espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Lo importante de este oficio, hermanos, es entender que nuestro Dios es nuestro rey. Y si es rey, tiene que haber un reino. El reino, es importante entenderlo, y la verdad es que no tiene sentido seguir hablando si no lo comprendemos. El reino del que estamos hablando es espiritual. Es espiritual. Nada de lo que sus ojos ven acá forma parte de este reino. El reino de Dios es espiritual. Y la verdad es que el saberlo, el comprenderlo, su eficacia manifestada en su poder y su eternidad lo podemos comprender. El reino es eterno y es indestructible. En Lucas 17:21 dice, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino está acá, el reino espiritual. En Daniel 2:44 dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanece para siempre. Es espiritual. Si fuera terrenal, no podría ser para siempre, porque todo esto es pasajero. En Lucas 1:33 dice, y reinará sobre la casa de Jehová para siempre, y su reino no tendrá fin. Es un reino eterno, es un reino espiritual, es invencible, es un reino que aunque lo ataquen, jamás será vencido. Quiero que me acompañen a buscar Salmos 2, 1, 5. Dios promete que protegerá y gobernará a su iglesia por mano de su Hijo. Cuando Jesucristo resucita después de su muerte, lo hace para una vida duradera y reunirá consigo a sus miembros. Este salmo a mí me impactó mucho, hermano, porque estamos hablando de un reino, ¿cierto? Un reino espiritual. Hay un rey que tiene todos los atributos que hemos conversado, está 100% capacitado para liderarnos.
Y esto nos tiene que dar esperanza. Este reino en el que pertenecemos es invencible, nadie lo puede destruir. Y miren lo que dice acá en Salmo. David en este Salmo ridiculiza la osadía de sus enemigos. Dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Lo que están haciendo acá los enemigos es hacer un plan para derrotar este reino, para boicotear el liderazgo de nuestro Señor Jesucristo, que es el ungido. Y mire lo que dice el verso 4. El que mora en los cielos se reirá. Amén. El Señor se burlará de ellos. ¿Cómo? ¿Qué están haciendo? O sea, ¿será suficiente todo el poder del diablo contra este reino bendito? Contra todos los atributos, contra la instrucción del Padre. El Padre protegiendo este reino. El que mora en los cielos se reirá. Los mira del cielo. Se toma la cabeza y dice: ¿qué están intentando? ¿Atacar mi reino? El reino del Señor será por los siglos de los siglos, sin fin. El poder eterno de Jesucristo es la fortaleza que asegura la permanencia de la iglesia, la mantiene salva en medio de todas las amenazas. Este es un reino espiritual, es invencible, nadie lo puede destruir. En Salmos 110:1 dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. El salmista exhorta a los fieles a cobrar ánimo cuando vean que la iglesia está oprimida, porque ella tiene un rey que la guardará. Cuando el padre le dice al hijo: siéntate a mi diestra, indica que aunque haya muchos enemigos poderosos que conspiran contra la iglesia, no tendrán fuerza para anular el decreto inmutable de Dios, mediante el cual estableció a su Hijo como Rey por la eternidad. Hay una instrucción de Dios. Dios decreta que el reino de Jesucristo, su Hijo, será por la eternidad, que su reinado es eterno. Es imposible, hermano, es imposible que el diablo, con todos los medios y recursos del mundo, quite de en medio a la iglesia, que está fundada sobre el trono eterno de Jesucristo. No hay duda que la iglesia es atacada, que el reino de Dios es atacado, pero es imposible que la quiten del medio, porque está fundada en la roca, en el trono eterno de Cristo. La eternidad de Jesucristo nos debe dar la esperanza de la inmortalidad prometida. Todo lo terrenal es temporal. En Juan 18:36 dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Amén. O sea, yo me imagino que si yo hubiese sido un discípulo de Jesús, probablemente le hubiese dicho: no, te vamos a defender, como aferrándonos a esta vida terrenal. Pero Jesús le dice: mi reino no está aquí. Amén. Yo tengo que llegar a la muerte. Mi reino no está aquí, no es de este mundo. Y la verdad es que tiene mucho sentido. Amén. Tiene mucho sentido, porque si me pueden ayudar a contestar esta pregunta, pero ¿tiene sentido todo esto para beneficios exteriores? ¿Habrá mandado Dios a su Hijo al mundo para un beneficio exterior que nos asegure una vida alegre y tranquila, riquezas, agradables entretenciones y placeres que la naturaleza humana suele buscar? No, Señor. Es imposible, no puede ser que Cristo mismo haya venido, se haya encarnado para una satisfacción humana. Amén. Entonces algo en nuestra cabeza está mal, porque incluso en nuestras oraciones se enfocan mucho más en las cosas terrenales, hermano. Y mi corazón se quebrantaba porque parece que el 90% de mi energía está preocupada de lo terrenal. Y estamos muy perdidos porque el reino de Dios no es de aquí, es espiritual.
La palabra del Señor nos dice y nos responde, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. A mí me hace mucho sentido ahora por qué la iglesia de los hechos, después de que Cristo asciende, era como era. Ellos tenían claro que el reino era espiritual. Por eso ellos, cuando hablaban y no se cansaban de hablar, los atrapaban y los hacían morir colgados, los encarcelaban, los mataban. Ellos tenían la fe en este reino espiritual, eterno. Sabían que todo lo que a ellos les rodeaba o cualquier cosa que sufrieran era pasajero. Jesucristo procura y concede a los suyos todo lo necesario para la salvación de sus almas. La verdad es que en el mundo se considera un pueblo próspero cuando hay abundancia de bienes, paz social, fuerzas necesarias para defenderse. Y la verdad es que este reino no es la excepción. Jesucristo procura y concede a los suyos todo lo necesario para la salvación de sus almas. El hermano Juvenal hablaba y predicaba estos días que a veces uno utiliza dichos para predicar. Entonces dice: el pan y el agua no nos faltará, y no es así. Dice: no he visto ni un justo desamparado. Amén. Eso sí, pero esto no es comida ni bebida. Amén. Él nos cuida las aves, no va a cuidar de nosotros, pero nuestra mira tiene que estar en el centro, en Jesucristo, en la eternidad, en el reino espiritual de Dios. Y la verdad es que Él los capacita y los arma para oponer un poder invencible a los asaltos de los enemigos espirituales. Amén. Además, sostenidos por el Espíritu Santo, no debemos dudar en permanecer siempre victoriosos contra el diablo, el mundo y todo género de males. La verdad es que cuando entendemos que somos parte de este reino y que tenemos que renunciar al mundo, sí somos victoriosos, hermanos. Si no hemos sido victoriosos hasta ahora, probablemente no estamos conociendo a este Señor, no estamos reconociendo que somos parte de este reino espiritual, y es porque nuestra fe está puesta en lo visible. Dice que en Romanos ahí el reino de Dios es paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Usted está viviendo una vida de paz y de gozo? Si no lo ha hecho, déjeme decirle que puede hacerlo ahora. No es necesario que Cristo venga y ahí sí que vamos a conseguir la plenitud, pero el reino de Dios está aquí, está entre nosotros. Por lo tanto, usted puede vivir una vida de gozo y paz. ¿Gozo y paz basado en qué? ¿Basado en qué? ¿Basado en las comodidades? ¿Basado en la estabilidad social? No, basado en Cristo, en Jesucristo, nuestro consejero, este Rey admirable. Él nos capacita, Él nos arma, Él nos da todo lo necesario para que los suyos consigan la salvación de sus almas. Sostenidos por el Espíritu Santo, no debemos dudar en permanecer siempre victoriosos contra el diablo, el mundo y todo género de males. Este reino tiene muchos enemigos espirituales. La iglesia está constantemente atacada, pero no será vencida. Tenemos a un rey soberano, con la autoridad, con todos los atributos necesarios. De este modo soportamos con serenidad. Yo anoté esto, hermanos, lo anoté para que usted me ayude a leerlo y se lo grabe. De este modo soportamos con serenidad y paciencia el curso de esta vida con sus miserias, el hambre, frío, desprecio, los oprobios y toda clase de dolores y molestias, y nos sentimos contentos con este único bien. Y lo destaco: tenemos un Rey que nunca nos dejará de proveer para nuestras necesidades espirituales, hermanos, hasta que hayamos terminado de pelear la batalla y seamos llamados al triunfo. Amén. Por eso es que hemos visto hermanos que han sufrido enfermedades toda su vida, y por eso también vemos familias en nuestras propias iglesias, que no todos son ricos, no todos son multimillonarios. Por eso también a veces hay escasez, hay abundancia, hay toda realidad dentro de nuestra iglesia, pero eso es pasajero.
y con esta fe podemos soportar con serenidad y paciencia. ¿Podremos soportar con serenidad y paciencia? O a veces decimos, esta vida que tengo, esta vida que me diste, Señor, esta vida es pasajera. Esta vida va a acabar, los más robustos llegan a los 80 años, esta vida es pasajera, la eternidad, para allá es donde estamos caminando. Dado que hemos sido revestidos de su justicia, podemos soportar los oprobios del mundo, y puesto que Él nos concede generosamente sus dones, producimos por nuestra parte frutos que le glorifican. Si usted está en este reino espiritual, Dios también nos da sus dones espirituales. Esas son las herramientas que uno tiene para soportar, para poder vencer al enemigo, para salir victorioso en cada batalla espiritual. Y ahí empezamos a provocar frutos. La iglesia del Señor tiene que provocar frutos. Amén. En el reino hay abundante gracia. Amén. En el reino hay abundante gracia. Usted no diga que no ha recibido. En el reino hay abundancia. Amén. Abundancia, hay abundancia. Amén. No hay escasez, hay abundancia. Si usted renuncia al mundo, aleluya, si usted de verdad renuncia a este mundo, ni siquiera sé explicarlo cómo se hace, cómo es. Aleluya. Pero la iglesia en los hechos me habla de cosas que yo no veo ahora. Amén. Que yo no las veo en mi corazón, y que el Señor nos ayude a entender cómo es que es vivir en este reino de una manera agradable al Señor. Amén. Tenemos un rey soberano, es un rey que tiene todos los atributos que ya hablamos para liderar, es un reino espiritual. Dios decretó que ese reino iba a ser invencible, era para siempre. Amén. Que entonces nosotros somos parte de este reino. La verdad es que a mí me da una tranquilidad enorme, que Dios me va a dar todas las herramientas necesarias para tener seguridad de salvación. Amén. Para llegar al triunfo, que es cuando Él venga por su iglesia. Pero mientras tanto podré soportar con serenidad y paciencia, podré hacerlo. Veo jóvenes cansados, muy cercanos, que están cansados de su vida, que no están disfrutando esta justicia, este gozo, esta paz que promete el reino espiritual. Yo no sé si usted quiere vivir este reino espiritual, quiere vivir con constante gozo en su corazón. Yo sí quiero hacerlo, y le pido al Señor que me enseñe a entender cómo es vivir en este reino, porque estamos en este mundo. Usted no se puede encerrar en una pieza y no salir de ahí. No, yo voy a esperar que el Señor venga. No, usted está en este mundo, pero no es de este mundo. No sé cómo se hace, probablemente es como los extranjeros. Siempre están recordando su tierra, pero hacen su vida también en el nuevo país que están. Amén. Nosotros somos peregrinos, somos extranjeros. Amén. Usted no puede olvidar, lo más importante para usted no es ser chileno, no es estar aquí en la tierra, no es la familia, no es esa proyección humana pasajera. Hermano, si usted pone la fe en las cosas materiales, usted va a perecer, usted va a ser confundido, usted va a ser